¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía realmente dentro de los monasterios durante la Edad Media? A menudo, la imagen que nos llega es la de lugares de paz, devoción y una vida completamente dedicada a Dios. Pero la realidad tras los gruesos muros de piedra de estos enclaves religiosos era mucho más compleja de lo que parece. Los monasterios eran espacios de contradicciones, donde la rigidez de las normas se mezclaba con deseos humanos que no siempre podían contenerse. Por fuera, estas edificaciones transmitían orden y santidad, pero al cruzar sus umbrales, se revelaba un mundo lleno de pasiones, secretos y prácticas que desafiaban las normas religiosas de la época. Desde encuentros furtivos y banquetes clandestinos hasta pasajes ocultos y rituales privados, los monasterios eran microcosmos de la naturaleza humana. Antes de adentrarnos en estas historias fascinantes, toma un momento para suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas exploraciones de la historia y las culturas más intrigantes. Ahora, vamos a desvelar los misterios de los monasterios medievales. La vida cotidiana, entre la devoción y la monotonía. El día a día en un monasterio medieval parecía simple y estructurado. Las jornadas comenzaban al amanecer con oraciones matutinas, seguidas de actividades como la copia de manuscritos, el cultivo de huertos y la preparación de alimentos. Sin embargo, esta rutina austera no siempre era suficiente para mantener a los monjes y monjas en línea, con los votos de castidad, pobreza y obediencia. Uno de los desafíos más grandes era el aburrimiento. Aunque el estudio de textos religiosos y el trabajo manual ocupaban gran parte del tiempo, la falta de estímulos externos generaba un entorno propicio para que la mente divagara. Esto llevó a que, en muchos casos, los márgenes de los pergaminos fueran adornados con ilustraciones que iban desde animales fantásticos hasta imágenes humorísticas de clérigos en situaciones ridículas. Estos dibujos, aunque aparentemente inocentes, eran una forma de expresar emociones y romper la monotonía. Los encuentros prohibidos, relaciones que rompían los votos. A pesar de los estrictos votos de castidad, las relaciones románticas y en algunos casos íntimas no eran raras en los monasterios. Estos encuentros a menudo comenzaban con miradas furtivas durante los servicios religiosos o en los pasillos oscuros. Algunas historias documentadas narran cómo estas relaciones prohibidas llevaron a situaciones comprometedoras, como embarazos ocultos o incluso el uso de pasajes secretos para facilitar encuentros clandestinos. Las noches en los monasterios ofrecían oportunidades para quienes buscaban escapar de la rigidez diaria. En ciertos conventos, las monjas dejaban velas encendidas en las ventanas como señal para encuentros nocturnos. Estas reuniones, aunque extremadamente riesgosas, se convirtieron en un secreto a voces dentro de muchas comunidades religiosas. Banquetes y excesos. La otra cara de la austeridad. Aunque los monasterios eran conocidos por su frugalidad, en ocasiones especiales como las festividades religiosas, las reglas dietéticas se relajaban considerablemente. Los monjes y monjas disfrutaban de banquetes que incluían carne, pescado y vino en abundancia, rompiendo con la imagen de austeridad que se esperaba de ellos. De noche, las cocinas a menudo se transformaban en el centro de reuniones clandestinas. Allí se compartían alimentos prohibidos y bebidas alcohólicas que no solo rompían los ayunos, sino que también fomentaban un ambiente de camaradería y, en ocasiones, desenfreno. Esto explica por qué algunos monjes eran conocidos por su sobrepeso, una característica que contrastaba con la imagen de disciplina y autocontrol que la Iglesia promovía. El intento de controlar lo incontrolable. A medida que las transgresiones en los monasterios se volvían cada vez más evidentes, las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a intervenir. Para mantener el orden y la apariencia de santidad, se implementaron reglas más estrictas y sanciones ejemplares. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo resultaban insuficientes,
ya que los deseos humanos encontraban formas de evadir incluso las más estrictas medidas de control. Entre las herramientas utilizadas para mantener la disciplina estaban las celdas de aislamiento, que servían para castigar a aquellos que rompían sus votos o desobedecían las normas del monasterio. Estas celdas eran lugares oscuros y claustrofóbicos, diseñados para fomentar la reflexión y el arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces se convirtieron en espacios de abuso y castigo excesivo, generando resentimiento y mayor descontento entre los monjes y monjas. Los superiores también introdujeron horarios más estrictos y aumentaron la vigilancia durante las noches, cuando la mayoría de los encuentros clandestinos ocurrían. Pero incluso estas medidas eran fácilmente burladas por aquellos que conocían bien los pasajes ocultos y los puntos ciegos dentro de las imponentes estructuras de piedra. El papel de las abadesas y superiores, entre la vigilancia y el encubrimiento. En muchos casos, las abadesas y superiores eran figuras clave en el mantenimiento del orden dentro de los monasterios. Su función no solo consistía en liderar espiritualmente a la comunidad, sino también en garantizar que se cumplieran las normas. Sin embargo, su papel no siempre era estricto ni exento de complicidades. Algunas abadesas, especialmente en conventos con más recursos, se involucraban directamente en actos de corrupción y encubrían las transgresiones de sus subordinados. Por ejemplo, existen registros de conventos donde las abadesas permitían relaciones entre monjas y visitantes influyentes a cambio de donaciones o favores que beneficiaban al monasterio. En otros casos, los superiores implementaban castigos colectivos para evitar que los actos individuales afectaran la reputación del monasterio. Esto generaba tensiones internas y resentimientos entre los residentes, complicando aún más la convivencia diaria. El rol de las monjas en los monasterios, guardianas de la fe y la cultura. Las monjas medievales desempeñaron un papel fundamental en los monasterios, aunque a menudo su labor ha sido eclipsada por la de los monjes. En un mundo donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas, los conventos ofrecían un refugio y una plataforma para el aprendizaje, la creatividad y la espiritualidad. Además de dedicarse a las oraciones y al estudio de textos religiosos, muchas monjas fueron copistas, iluminadoras de manuscritos y creadoras de obras de arte que hoy son valiosos tesoros históricos. Sin embargo, la vida en los conventos no era tan austera y disciplinada como podría parecer. A pesar de los votos de castidad, pobreza y obediencia, las monjas enfrentaban las mismas tentaciones y deseos humanos que cualquiera. La tensión entre las normas religiosas y la naturaleza humana dio lugar a prácticas y comportamientos que han dejado su huella en los relatos históricos. El voto de castidad y sus desafíos. El voto de castidad era, en teoría, una de las piedras angulares de la vida monástica. Sin embargo, la realidad a menudo se apartaba de esta idealización. Muchas monjas ingresaban al convento no por vocación, sino porque sus familias las enviaban para evitar costosos matrimonios o para preservar el honor familiar. En este contexto, algunas mujeres encontraban la vida monástica restrictiva y buscaban formas de satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Relatos históricos y documentos de la época mencionan encuentros clandestinos entre monjas y visitantes masculinos. En algunos casos, estos encuentros eran consensuados y mantenidos en secreto. En otros, surgían debido a abusos de poder por parte de clérigos o superiores. Estas relaciones, aunque oficialmente condenadas, eran más comunes de lo que podría suponerse. Para mantener las apariencias, los conventos solían tener zonas especialmente aisladas, donde las monjas embarazadas eran enviadas hasta dar a luz. Los bebés, a menudo considerados una vergüenza para la institución, eran entregados a familias locales o enviados a hospicios. Este oscuro aspecto de la vida conventual subraya las contradicciones entre las expectativas religiosas y la naturaleza humana. La vida cotidiana. Disciplina y escape.
El día a día de una monja estaba estrictamente regulado por horarios de oración, estudio y trabajo manual. Desde la madrugada hasta el anochecer, el tiempo era ocupado con actividades destinadas a fortalecer la devoción y mantener el monasterio en funcionamiento. Sin embargo, estas rutinas no siempre eran suficientes para sofocar el aburrimiento o la insatisfacción. Algunas monjas recurrían a la creatividad para expresar sus emociones y pensamientos. Escribían poesía, dibujaban ilustraciones humorísticas en los márgenes de los manuscritos, o creaban canciones que se alejaban de los cánticos religiosos tradicionales. Estos pequeños actos de rebeldía, aunque aparentemente inocentes, revelan un deseo de escapar de la monotonía y encontrar una identidad personal dentro de un entorno tan restrictivo. La conexión con el mundo exterior. Aunque los conventos eran espacios cerrados, las monjas mantenían una conexión constante con el mundo exterior. Actuaban como educadoras para niñas de familias nobles, ofrecían refugio a mujeres en dificultades y brindaban atención médica básica a los habitantes de las aldeas cercanas. Estas interacciones no solo beneficiaban a la comunidad, sino que también proporcionaban a las monjas una vía de escape de su aislamiento. En algunos casos, estas conexiones daban lugar a controversias. Los registros históricos mencionan conventos donde las monjas recibían visitantes masculinos con demasiada frecuencia, lo que despertaba sospechas entre las autoridades eclesiásticas. A pesar de los esfuerzos por reforzar la disciplina, estas prácticas continuaron ocurriendo, especialmente en los conventos más alejados de los centros de poder religioso. El lado místico y sobrenatural. El misticismo también desempeñaba un papel importante en la vida de las monjas. Muchas se dedicaban a la interpretación de sueños, visiones y fenómenos sobrenaturales, los cuales a menudo eran vistos como mensajes divinos. Estas experiencias, aunque consideradas sagradas por algunos, también podían llevar a acusaciones de herejía o prácticas paganas. Algunas monjas, conocidas como visionarias, ganaron fama por sus supuestos poderes espirituales, atrayendo a peregrinos y devotos al convento. Estas figuras, a menudo en conflicto con las jerarquías eclesiásticas, representaban un recordatorio de que incluso dentro de las rígidas estructuras religiosas, existía un espacio para lo extraordinario. Los castigos más severos. Una lección para todos. En situaciones extremas, cuando las transgresiones eran demasiado graves o ampliamente conocidas, se recurría a castigos ejemplares para disuadir futuros deslices. Estos castigos incluían la expulsión del monasterio, que era considerada una de las peores sanciones, ya que dejaba al individuo sin hogar ni protección. Otros castigos incluían penitencias públicas, como caminar descalzo por las calles mientras se rezaban oraciones en voz alta, o incluso la humillación de confesar los pecados frente a toda la comunidad. Aunque estas medidas buscaban restaurar el orden, a menudo causaban un daño irreparable a la moral y la cohesión del grupo. Los secretos bien guardados. A pesar de todos los esfuerzos por controlar las conductas inapropiadas, muchos secretos lograron permanecer ocultos tras los muros de los monasterios. Los pasajes subterráneos y las celdas ocultas eran utilizados no solo para encuentros clandestinos, sino también para ocultar bienes valiosos o actividades que desafiaban las normas eclesiásticas. Estos secretos eran transmitidos de generación en generación, creando una red de complicidad que desafiaba las estructuras de poder establecidas. Aunque los monasterios medievales eran, en teoría, lugares de devoción y pureza, en la práctica se convertían en escenarios de lucha constante entre la disciplina religiosa y los deseos humanos. Las festividades, un respiro en la rutina monástica. Aunque la vida en los monasterios estaba marcada por una estricta disciplina, las festividades religiosas ofrecían un respiro bienvenido de las normas habituales. Estas celebraciones, dedicadas a eventos sagrados como la Navidad, Pascua o el Día del Santo Patrón del monasterio, se convirtieron en ocasiones para relajarse y disfrutar de un ambiente menos rígido.
Durante estos días, los horarios de oración y trabajo se reducían, permitiendo que los monjes y monjas se reunieran en grandes comedores para compartir banquetes especiales. Se preparaban platos más elaborados, con ingredientes como pescado, carnes y pasteles, que normalmente estaban prohibidos en el día a día. Las festividades también eran una excusa para consumir vino o cerveza en mayores cantidades, lo que contribuía a un ambiente de camaradería y, en algunos casos, a comportamientos más desenfrenados. A menudo, estas celebraciones incluían música y danzas improvisadas. Los cánticos religiosos, que usualmente se entonaban con solemnidad, se transformaban en canciones más animadas. Algunos registros históricos incluso mencionan que durante estas festividades se rompían las barreras entre los monjes y los fieles que visitaban los monasterios, dando lugar a interacciones que iban mucho más allá de lo espiritual. Rutas secretas y encuentros furtivos. En algunos monasterios, las festividades religiosas ofrecían la oportunidad perfecta para encuentros clandestinos. Durante los preparativos y las celebraciones, la vigilancia de los superiores solía relajarse, permitiendo que monjes y monjas aprovecharan los pasajes ocultos y los rincones oscuros para reunirse lejos de las miradas indiscretas. Un ejemplo famoso es el de ciertos monasterios italianos, donde se descubrieron túneles subterráneos que conectaban los aposentos religiosos con casas de familias nobles cercanas. Estos pasajes no solo servían para transportar bienes de manera discreta, sino también para facilitar encuentros privados entre los religiosos y sus benefactores. Los relatos históricos también mencionan que, durante las noches festivas, las velas encendidas en las ventanas de los conventos eran señales para visitantes secretos. Estas prácticas, aunque ampliamente condenadas por las autoridades eclesiásticas, continuaron ocurriendo durante siglos, especialmente en monasterios más aislados donde el control externo era limitado. La Navidad y sus peculiaridades en los monasterios. La Navidad era una de las festividades más importantes y esperadas en los monasterios medievales. Además de las misas solemnes y los cánticos especiales, esta fecha traía consigo una serie de tradiciones únicas. Por ejemplo, en algunos conventos franceses se realizaban representaciones teatrales basadas en historias bíblicas, que no solo servían para educar a los fieles, sino también para entretener a los propios religiosos. Sin embargo, no todo era devoción. Existen registros de monjes y monjas que aprovechaban las celebraciones navideñas para organizar reuniones secretas con habitantes de las aldeas cercanas. Estas reuniones, disfrazadas de eventos comunitarios, incluían banquetes y bailes que se prolongaban hasta altas horas de la noche. En algunos casos, las festividades navideñas también eran la excusa para intercambiar regalos poco convencionales. Por ejemplo, manuscritos con ilustraciones humorísticas o pequeños objetos decorativos hechos en secreto por los religiosos. Aunque estas prácticas podían parecer inocentes, reflejaban un lado más humano y menos estricto de la vida monástica. El papel de los visitantes en las festividades. Las festividades religiosas también atraían a numerosos visitantes, desde campesinos locales hasta nobles y clérigos de alto rango. Estos invitados traían consigo regalos y ofrendas, lo que ayudaba a fortalecer los lazos entre el monasterio y la comunidad exterior. Sin embargo, su presencia también añadía un elemento de tentación, especialmente cuando se trataba de jóvenes nobles que despertaban el interés de las monjas o monjes. En algunos monasterios, los visitantes eran alojados en habitaciones especiales conocidas como casas de huéspedes, donde se les ofrecía comida y bebida. Aunque oficialmente, estas interacciones estaban destinadas a fomentar la espiritualidad y el intercambio cultural, en la práctica, a menudo se convertían en escenarios de relaciones prohibidas. Relatos de indulgencia y desafíos a las normas. A pesar de los intentos por mantener las festividades dentro de un marco religioso, los relatos históricos muestran que estas ocasiones a menudo se desbordaban. Desde banquetes excesivos
hasta encuentros clandestinos. Las festividades religiosas se convirtieron en un espacio donde las rígidas normas monásticas eran temporalmente desafiadas. Los monasterios como centros económicos y culturales. Aunque solemos imaginar a los monasterios como espacios puramente religiosos, en la Edad Media desempeñaron un papel crucial en la economía y la cultura de su tiempo. Estas comunidades producían bienes esenciales como cerveza, vino, queso y pan, que no solo eran consumidos por los propios religiosos, sino también vendidos a las comunidades cercanas. En muchas regiones, los monasterios eran el corazón de la economía local, empleando campesinos y organizando mercados. Además, los monasterios eran centros de conocimiento. En sus scriptoria, monjes y monjas copiaban a mano manuscritos antiguos, preservando obras clásicas y textos religiosos que habrían desaparecido sin su labor. Este esfuerzo convirtió a los monasterios en guardianes del saber, atrayendo a estudiosos y viajeros de todo el continente. Sin embargo, esta influencia también tuvo su lado oscuro. Los monasterios más poderosos acumulaban riqueza y tierras, lo que a menudo los colocaba en conflicto con los señores feudales y las autoridades locales. Algunos registros muestran que ciertos monasterios llegaron a imponer altos impuestos a los campesinos bajo su protección, generando tensiones sociales. Los escándalos y su repercusión en la imagen monástica. A pesar de su papel fundamental en la sociedad, los monasterios no estuvieron exentos de controversias. Además de los rumores sobre la relajación de las normas y los encuentros clandestinos, hubo casos documentados de abuso de poder. Algunos abades y abadesas utilizaban su posición para enriquecerse, vendiendo indulgencias o exigiendo donaciones excesivas. Estos escándalos no pasaron desapercibidos para el pueblo ni para las autoridades eclesiásticas. En varias ocasiones, los papas y los obispos enviaron inspectores para investigar las prácticas de los monasterios, aunque los resultados de estas inspecciones rara vez se hacían públicos. En algunos casos, las investigaciones llevaron a reformas, como la creación de nuevas órdenes monásticas con normas más estrictas, pero en otros, los problemas simplemente continuaron ocultos. Las reglas monásticas y su interpretación. Las órdenes monásticas medievales, como los benedictinos, los cistercienses o los franciscanos, seguían reglas estrictas que regulaban todos los aspectos de la vida diaria, desde la alimentación y el sueño hasta el trabajo y la oración. Sin embargo, estas reglas no siempre se aplicaban de manera uniforme. En algunos monasterios, se hacía la vista gorda ante ciertas infracciones, especialmente si los infractores eran miembros influyentes o ricos. Un ejemplo de esta flexibilidad es la regla de silencio. Aunque oficialmente los monjes debían limitar su habla, se permitían excepciones durante las festividades o en situaciones de emergencia. En algunos monasterios, incluso se desarrollaron formas de lenguaje gestual para comunicarse sin romper técnicamente la regla, demostrando cómo la creatividad podía superar las restricciones. El legado de los monasterios medievales. A pesar de las controversias y las debilidades humanas que marcaron la vida monástica, el impacto de los monasterios en la historia europea es innegable. Fueron guardianes del saber, impulsores de la economía y centros de espiritualidad que moldearon la cultura de su tiempo. Las catedrales y los manuscritos que sobrevivieron son testimonio de su legado, así como los relatos que nos muestran un lado más humano y complejo de estas comunidades. La vida de las monjas medievales, con sus tensiones entre devoción y deseo, disciplina y creatividad, nos recuerda la complejidad de la experiencia humana, incluso en los entornos más cerrados. Los conventos eran tanto espacios de opresión como de oportunidad, donde las mujeres podían encontrar un propósito, pero también enfrentaban desafíos únicos. Si este recorrido por la vida secreta de los monasterios te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejarnos un comentario con tus impresiones. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Te sorprenden los secretos que se ocultaban tras los muros de piedra?
Estaremos encantados de leerte y seguir explorando juntos los misterios del pasado. Hasta el próximo video.